Tema 6. Bienes preferentes y la redistribución de la renta. Bienes preferentes y bienes privativos. Se trata de dos tipos de bienes en los que la presencia del sector público se explica por la existencia de un juicio de valor previo, emitido por la sociedad, que en unos casos considera que determinados bienes deben ser accesibles a todos los ciudadanos con independencia de los recursos económicos, mientras que en otros esa misma sociedad estima que son más que bienes males, por lo que el consumo debe verse dificultado o incluso prohibido. En primer término, cuando la sociedad decide obligar al consumo de un determinado producto o impide el consumo de otro, está afectando las decisiones libres de individuos, que podrían optar por otro orden de valores, sin entrar en conflicto con los mayoritarios dentro de la sociedad. En segundo término, la percepción social de que determinados servicios son esenciales a la dignidad del hombre y que su acceso no puede verse limitado por la carencia o insuficiencia de medios económicos, en los casos de abusos de estos servicios son tan frecuentes y excesivos que pueden llegar a poner en peligro la propia capacidad pública para seguir prestándolos. Y sin embargo, no existe una clara conciencia de los efectos que la desmesura en la demanda de estos servicios puede acabar generando. En tercer término, en el caso de prohibición de determinadas drogas, podemos seguir dos tipos de planteamientos. El primero es el de Stuart Mill, que considera que las decisiones de un ser humano racional, aunque perjudiquen su salud material o espiritual, tan solo le competen a él como individuo. Dicha posición conduce a la despenalización del tráfico de drogas prohibidas y su sometimiento al mismo régimen de otros productos potencialmente dañinos para la salud, en los que como máximo se exige un control público sobre su distribución a menores o sobre la información que debe suministrarse al usuario. La prohibición ha fracasado dado lo sencillo que resulta acceder a este tipo de productos. En segundo lugar, se ha defendido que las drogas hoy prohibidas causan daño no solo a la salud del usuario, sino también a terceros. Se argumenta que los costes de salud o incluso los de pérdidas en la producción debido a que los consumidores sean adictos a este tipo de producto acaban recayendo sobre la sociedad en su conjunto. El mantenimiento del sistema actual de prohibición solo se justificaría si consideramos que estos efectos son superiores en las drogas, consideradas aún como ilegales, frente a las que tienen un régimen legal. No puede decirse que la prohibición haya fracasado, pues de no ser por ella, el consumo de drogas hoy ilegales no sería inferior al del alcohol o el tabaco. Además, una legalización bajaría los precios y como consecuencia se estimularía el consumo. Los efectos de la prestación gratuita de los servicios sanitarios. En el gasto sanitario de carácter preventivo, este tipo de prestaciones deben ser gratuitas e incluso obligatorias. De este modo, están totalmente justificadas las campañas obligatorias de vacunación o el tratamiento gratuito de enfermedades altamente contagiosas. Si la finalidad del gasto sanitario es de carácter redistributivo, resulta difícil justificar la gratuidad del mismo. Porque la finalidad del gasto es que los ciudadanos carentes de recursos puedan acceder a un bien esencial, pero no que éste se preste indiscriminadamente a todos los integrantes de la sociedad, porque aquellas prestaciones que no resulten graves problemas de salud no están cumpliendo con la finalidad distributiva. El hecho de tener garantizado el servicio de salud impide al sujeto adoptar toda la diligencia debida para preservar su propio estado de salud. Esto es riesgo moral, que significa que es una situación en la que la probabilidad de que suceda un acontecimiento depende del comportamiento del sujeto. Si el individuo tuviera la seguridad de que su tratamiento iba a correr de su cuenta, posiblemente tendría un fuerte incentivo para evitar la adicción.
La entrega gratuita de medicamentos genera algunos problemas. El Servicio Nacional de Salud aplica dos tipos de subvención al precio de los fármacos. El primero es el total, que es en el caso de pensionistas y enfermos crónicos, y el segundo es el parcial, para el resto de los beneficiarios. Las propuestas de introducir un pago, que se llama ticket moderador, en las recetas de cualquier fármaco y para cualquier colectivo tendrían la ventaja de eliminar algunos incentivos que generan este comportamiento de los usuarios del sistema, pues estos compartirían los costes de los medicamentos con este pago, aunque sea simbólico. Existe información asimétrica en la relación entre médico y paciente. La persona que acude a la consulta médica ignora no solo la posible enfermedad y su forma de curación, sino también cuáles son los procedimientos de diagnóstico más adecuados para determinar la naturaleza del problema. Si cada uno de los problemas necesarios supone un coste para el sistema sanitario, podríamos observar una demanda excesiva de pruebas médicas. Por parte del médico no habrá inconveniente ninguno en realizar todas estas pruebas, en la medida en que su prestigio dependa de su acierto en el diagnóstico y el tratamiento, y el coste no recaiga sobre el usuario. Este tipo de consideraciones de información asimétrica también explicarían el por qué resulte difícil para el gestor económico de un hospital público denegar la adquisición de un material considerado como prioritario. Centros públicos y centros privados. La gestión pública de los centros sanitarios puede analizarse con el modelo de Niskanen. En este caso, la diferencia de información entre el financiador y el agente, que es el centro de gasto, está incrementada porque el primero desconoce la utilidad del material y tan solo observa los resultados tangibles de la acción médica, como son el número de pacientes tratados con éxito. En el caso de un centro privado, se guía por el principio del máximo beneficio. El uso exclusivo de centros privados podría llevar al resultado de que solo se admitiese a los pacientes más rentables, o sea, aquellos cuyo tratamiento generase un mayor beneficio marginal. Justificación de la intervención pública en la educación. La explicación del por qué la educación se considera un bien preferente se basa en los siguientes argumentos. Primero, el proceso educativo es un mecanismo de redistribución de renta. La capacidad para obtener ingresos en el mercado de trabajo depende de la formación recibida, esto es, capital humano. Si la educación solo fuera accesible a quienes tienen medios económicos, las capas más desfavorecidas de la sociedad estarían condenadas a obtener un nivel bajo de ingresos. En segundo lugar, existen efectos externos positivos. La educación en sus niveles básicos no solo beneficia a quien la recibe, sino también al conjunto de la sociedad. El hecho de vivir en una sociedad más educada y tolerante, una mano de obra mejor preparada, etc., son factores que nos benefician a todos simultáneamente. En tercer lugar, se presencia información asimétrica en el mercado laboral. El empresario que va a contratar a un trabajador desconoce cuál es su productividad. Si tiene que elegir entre distintos candidatos, debe acudir a datos externos, por ejemplo, a los títulos académicos. Y en cuarto lugar, el proceso educativo genera beneficios individualizables. Las políticas educativas deben ser diferentes de acuerdo con el nivel de enseñanza donde se apliquen. Principales políticas en materia de educación. Comenzamos con los centros públicos. En su versión más radical, se propondría que todo el sistema educativo se realizara a través de centros de titularidad estatal. Quienes defienden esta postura señalan las siguientes ventajas. Mayor posibilidad de desarrollar el aspecto redistributivo, mejor control de la calidad del servicio, presentándose de un modo más homogéneo, pues la Administración podría comprobar que las instalaciones y medios disponibles en cada centro son similares,
sin que las zonas más desarrolladas contasen con centros mejor dotados que los de las zonas deprimidas. Garantía de una homogeneidad en las exigencias para la obtención de los títulos. Frente a estas ventajas se señalan los siguientes inconvenientes. La experiencia demuestra que el nivel de exigencia y la calidad de las instalaciones de centros públicos es muy heterogénea. La presencia de centros privados en competencia con los públicos es un bien incentivo para que estos mejoren la calidad de enseñanza si no quieren perder al alumnado. Ahora pasamos a los centros privados concertados. En este sistema coexisten los centros públicos con los privados, si bien reciben su financiación con cargo a los presupuestos generales del Estado, al menos para cubrir los niveles de enseñanza obligatorios. A cambio de recibir financiación pública, el centro privado se obliga al cumplimiento de determinadas normas en materia de organización interna o en cuanto al proceso de selección del alumnado. El centro privado se mueve por criterios de rentabilidad como cualquier empresa privada. En este caso, no es posible garantizar el acceso a todos a dicha enseñanza. La existencia de un sistema público que coexiste con uno privado se ha definido para evitar que el sector privado engañe a los responsables educativos, solicitando una subvención superior a la necesaria, pues el sector público conoce el coste de las instalaciones necesarias para impartir la docencia con una determinada calidad. El sistema del cheque escolar. El sector público financia directamente a las familias entregando unos fondos que solo pueden utilizarse para pagar el coste de la enseñanza. El cheque es un sistema muy flexible. Puede ser graduado según el nivel de renta del perceptor. Puede ser utilizado para pagar íntegramente el coste de la enseñanza en un centro público o para satisfacer parte del coste de la matrícula en un centro privado. La ventaja es la libertad de decidir la enseñanza de los hijos. Créditos avalados por el sector público. El sistema, especialmente la enseñanza universitaria, permite la obtención de ingresos superiores a su receptor. Si el ciudadano no dispone de fondos, puede acceder a préstamos a bajo interés que en su caso avalaría el sector público. Una vez que la persona encuentre un trabajo después de su etapa de formación, procederá a devolver el crédito percibido. Bienes prohibidos. Las drogas ilegales. Política de oferta. La política de oferta consiste en dificultar el acceso al producto, incorporando el tráfico a un tipo delictivo, que en nuestra legislación se incluye entre los delitos contra la salud pública. La existencia de este tipo delictivo y los esfuerzos represores por parte de los responsables policiales explican el hecho de que el empresario que vende este tipo de producto incluye la posible sanción penal como un coste más del proceso de producción. Por ello, el precio de venta supera el coste de producción. El aumento de precio no conduce a una disminución significativa del consumo, pues al ser un producto de carácter adictivo, la demanda debe considerarse bastante inelástica. El incremento en el gasto por parte de los consumidores, unido a sus dificultades para conseguir ingresos en el mercado laboral por su adicción, les mueve a obtener los medios necesarios para financiar su consumo a través de cometer delitos. Debe quedar claro que son los precios elevados, unidos a la rigidez de la curva de la demanda, los que causan dicha situación. Un factor adicional es que la prohibición del tráfico de drogas conduce a una falta de control sobre su contenido. La mayor parte de los accidentes causados a la salud individual, con resultado de muerte incluso, se debe al hecho de que el consumidor, acostumbrado a un producto adulterado, utiliza un suministrador que le ofrece otro de mayor pureza, provocando así una sobredosis. La última consecuencia de la ilegalidad del tráfico es que se generan grandes beneficios para el empresario. No tienden a eliminarse por la libre entrada de nuevos competidores,
pues es un mercado ilegal. Políticas de demanda. Disponemos de 3 instrumentos. 1. Campaña de información y disuasión del consumo. 2. Suministros de sustitutivos. Ejemplo, metadona. 3. Penalización de consumo mediante sanción administrativa. Cualquiera de estas 3 variantes tienen el mismo objetivo, una reducción de la demanda. El papel del sector público en la redistribución. El planteamiento de Stuart Mill parte de las enormes diferencias sociales existentes en la Gran Bretaña del siglo XIX. Estas desigualdades le llevan a afirmar que si se trata de elegir entre este tipo de sociedad o el comunismo, todas las deficiencias de este último no harían inclinar la balanza del otro. En opinión de este economista, la elección no debe plantearse entre el capitalismo y comunismo, sino que el primero pueda incorporar reformas que le permitan subsistir, entre ellas las reformas en la distribución de la propiedad y de los ingresos. Stuart Mill se basa en las nociones de utilidad total y marginal. La persona que obtiene ingresos observa que su satisfacción aumenta, pero lo hace a un ritmo cada vez más lento. El valor total es creciente, pero el marginal es decreciente. El nivel máximo de satisfacción social se alcanza cuando todos los individuos tengan el mismo nivel de renta, pues se habrán agotado todas las posibilidades de ganancia en el bienestar colectivo. El segundo planteamiento es el de Nozick, quien niega al sector público cualquier prerrogativa para privar a unos ciudadanos de sus ingresos para entregárselos a otros. El monopolio de la violencia es concebido como una evolución en el mercado de servicios de seguridad, mercado que aparece para salvaguardar los derechos de propiedad de los ciudadanos. Por ende, del mismo modo que este monopolio nace de la voluntad de individuos, solo una voluntad unánime puede justificar cualquier redistribución de los recursos. Es decir, el sector público puede actuar cuando mejore la situación de algún miembro de la colectividad, sin empeorar la de ningún otro. Las posibilidades de acción redistributivas son nulas en el caso de posiciones iniciales que sean óptimos en el sentido de Pareto, que es cuando no podemos mejorar la situación de un individuo sin empeorar la del otro. Repito que esto es importante. Las posibilidades de acción redistributivas son nulas en el caso de posiciones iniciales que sean óptimos en el sentido de Pareto, que es cuando no podemos mejorar la situación de un individuo sin empeorar la del otro. Si el mercado en condiciones de competencia perfecta nos acerca a situaciones de óptimo de Pareto, el papel redistributivo del sector público es imposible. Para Rawls resulta imposible desvincular las actitudes sobre la redistribución de las posiciones iniciales de la renta de cada individuo. Si exigimos una votación unánime para llevar adelante un proceso de reparto, nos encontramos con el veto efectivo de quienes al poseer un alto nivel de ingresos se verán perjudicados. Si nos basta el voto mayoritario y los que constituyen un número superior son los que perciben un nivel de ingresos más bajo, los sistemas electorales garantizarán que se lleve a cabo esa redistribución. Es importante resaltar que el acuerdo unánime no procede de una aplicación de principios de solidaridad, sino que es una simple consecuencia de la búsqueda del propio interés. El debate sobre los mecanismos de redistribución. El argumento de James Tobin es que mediante la entrega de determinados bienes y servicios, el sector público garantiza que el ciudadano obtenga esos elementos esenciales, mientras que la redistribución en dinero puede conducir a un gasto en productos distintos, con lo que el objetivo puede no alcanzarse. Por el contrario, Milton Friedman defiende que de haber redistribución que se realice a través de mecanismos monetarios, que ponen de manifiesto que estos son superiores a los basados en pagos en especie,
pues permiten una mayor libertad de elección por parte del individuo, que siempre es el mejor juez de su propio interés. El pago de bienes y servicios se catalogaría como una muestra de la desconfianza del sector público en la libertad individual. No resulta fácil optar por una u otra fórmula. De una parte, parece indudable que la entrega de dinero resulta ser más eficiente en términos de capacidad de elección y menos proclive a generar fraude. De otro lado, la distribución en especie también puede defenderse desde dos puntos de vista. Primero, se dan circunstancias en las que el perceptor de la ayuda carece de información suficiente, lo que le impediría adoptar una conducta óptima. Y segundo, la ayuda percibida del sector público vaya dirigida no al individuo que la cobra, sino a los menores que dependen de él, de tal modo que su actuación sea más bien la de administrador de estos recursos. En este caso, puede suceder que los fondos se destinen a la satisfacción de sus necesidades y no a las de quienes iban dirigidas. En cualquier caso, ambos mecanismos de redistribución coexisten en los modernos estados de bienestar, y que al lado de la entrega de bienes preferentes existen formas de pago en dinero. Salarios de inserción social y el impuesto negativo sobre la renta. Con este procedimiento se paga al perceptor una cantidad obtenida a partir de un número prefijado que puede hacerse depender del número de personas que tiene a su cargo el que recibe la subvención y de la renta que recibe el ciudadano. Este procedimiento tiene un gran inconveniente: la trampa de la pobreza. Con este sistema, el perceptor de la ayuda no tiene ningún motivo para insertarse en el mercado de trabajo, mientras el ingreso sea inferior al mínimo preestablecido. El impuesto negativo sobre la renta soluciona el problema planteado por la trampa de la pobreza. La idea es establecer un impuesto proporcional. Aquellos que se encuentren por debajo del mínimo percibirán una cantidad decreciente en concepto de ayuda del sector público. Para aquellos que superen el mínimo, se establece la obligación de contribuir con una cuota del 20% sobre lo que exceda de ese valor mínimo. Justificación de los programas públicos de la seguridad social. Desde una perspectiva liberal, este tipo de programas tiene difícil justificación, pues el mercado podría satisfacer los problemas que cubre la seguridad social. Teóricamente, los ciudadanos podrían contratar con una compañía de seguros privado el riesgo de quedar desempleado o incapacitado. En cuanto al paro, debe resolverse dejando mayor libertad al mercado de trabajo. Respecto al sistema de pensiones, también el mecanismo de mercado nos ofrece una alternativa. Los fondos de pensiones pueden satisfacer la misma necesidad que cubre el sistema público. De hecho, existen múltiples entidades que ofrecen este tipo de producto. Frente a este planteamiento con un enfoque intervencionista, se han anunciado diversas razones para defender la presencia pública, que son las siguientes. En primer lugar, las compañías privadas solo estarían dispuestas a asegurar a aquellos trabajadores cuyo riesgo de quedar desempleados sea muy pequeño, o exigirían unas primas muy elevadas a quienes fácilmente puedan ser despedidos. En estas circunstancias no se puede garantizar que todo el mundo acceda a este tipo de seguros. Precisamente quienes se encuentran en un mayor riesgo de desempleo son los que necesitan este tipo de aseguramiento. De ahí que resulta imprescindible el sistema público. En segundo lugar, tenemos la selección adversa. Imaginemos que el seguro de desempleo es obligatorio y que existen ciudadanos con un alto riesgo de incurrir en esa eventualidad, mientras otros cuentan con una estabilidad en el trabajo. Una entidad que asegure a todos ellos compensa el alto riesgo de unos con el bajo de otros. Si el seguro fuese voluntario, los de riesgo bajo no tendrían incentivos para contratar el seguro.
el riesgo medio para la entidad se elevaría y con él la prima. Sin embargo, al aumentar el pago, los trabajadores de riesgo menor renunciarían al contrato por no compensarles y ello elevaría aún más la prima, con el resultado de nuevas expulsiones del mercado. En el límite, el mercado acabaría lógicamente desapareciendo. En tercer lugar, quienes tienen una escasa capacidad económica no pueden generar el suficiente ahorro como para obtener una pensión en el futuro, de tal modo que una gestión absolutamente privada dejaría fuera de cobertura a los sectores más amenazados por la pobreza. En cuarto lugar, una compañía privada no podría hacer frente a graves crisis de desempleo que solo una entidad tan fuerte como el sector público podría cubrir. Y por último, el hecho de que se garanticen las pensiones o el seguro de desempleo no solo beneficia a los perceptores, sino a la sociedad en su conjunto. El argumento es que si no existen esas transferencias, el trabajador parado o jubilado perdería sus ingresos, reduciría su consumo y ello conduciría a una disminución en el volumen de bienes producidos por las empresas. Tal reducción llevaría a nuevos despidos y un incremento mayor en el desempleo. Este proceso multiplicador negativo acabaría generando una grave depresión económica que perjudicaría a toda la sociedad. Sistemas alternativos de pensiones. Sistemas de capitalización. Son aportaciones pagadas por cada participante en el plan. Constituyen un fondo que después se utiliza para pagar las prestaciones correspondientes. Sistema de reparto o de transferencias entre generaciones. Las aportaciones, cotizaciones de los trabajadores sirven para pagar las prestaciones de la población en activa. Es el sistema de nuestro país. Si el número de activos sigue disminuyendo por el escaso crecimiento de la población y la lentitud en la creación de empleo y el número de pasivos crece, por aumento de la esperanza de vida y en la tasa del paro, llegará un momento en el que se produzca una quiebra financiera del sistema. En tales circunstancias solo hay tres alternativas, que es aumentar las cotizaciones, disminuir las prestaciones o que el sector público aporte cantidades cada vez más mayores para que el sistema se pueda mantener. Efectos económicos del sistema de seguridad social. Efectos de las cotizaciones del empresario. Son un impuesto sobre la creación de empleo que perjudica a aquellas empresas que utilicen de un modo más intensivo la mano de obra. En este sentido, se defiende la sustitución de la cuota empresarial por un aumento en el IVA, que no discriminaría a unas empresas frente a otras y que además no perjudicaría la competitividad de las empresas españolas en la medida que el IVA se devuelve al exportar un producto. Efectos del sistema de reparto en las pensiones. Un sistema de capitalización público o privado da incentivos para que los ahorradores busquen la entidad más rentable para su plan de pensiones. A su vez, la empresa que administra estos fondos les buscará el destino más productivo, de forma que el ahorro se dirige a financiar las inversiones más eficientes para la economía del país. En un sistema público, el ahorro del trabajador es captado de forma obligatoria por el sector público, que lo utiliza para pagar las prestaciones de la población pasiva. Los efectos de las prestaciones de empleo. Para el enfoque liberal, el problema del paro es debido a la falta de flexibilidad de este mercado para rebajar los salarios. El seguro de desempleo colabora a generar rigidez porque el trabajador puede no aceptar una rebaja en el salario, al contar con la certeza de que puede percibir una compensación por estar desempleado. Esto explicaría por qué los datos de desempleo de las economías europeas son muy superiores a las de norteamericanas. Además,
Las cotizaciones pagadas por los empresarios son un impuesto sobre la creación de empleo, lo que contribuye a acentuar las dificultades de crear puestos de trabajo. A ello se añaden los costes no salariales de la contratación laboral, como las indemnizaciones por despido, que contribuyen a mantener altas tasas de paro. Los tres elementos juntos han sido utilizados por algunos economistas para explicar que la tasa natural de desempleo sea considerablemente mayor en Europa. La crisis del estado de bienestar como redistribución de la renta. Se han planteado diferentes formas de lucha contra el fenómeno de la pobreza, a partir de prestaciones monetarias. Este tipo de transferencias, junto con la provisión de bienes preferentes, constituyen el núcleo del modelo del estado de bienestar, de carácter intervencionista, que se impone en el continente europeo a partir del primer tercio del siglo XX. Este modelo sufre un proceso de transformación. El proceso de globalización de la economía y la falta de poderes supranacionales que compensen las fuerzas del mercado hacen cada vez más difícil el mantenimiento de las políticas nacionales de redistribución de la renta. Ese mismo proceso hace complejo el gravamen de la renta capital, cuya movilidad permite eludir los impuestos nacionales. De este modo, la imposición sobre la renta de los ciudadanos acaba convirtiéndose en una exacción sobre los salarios. No solo resulta difícil controlar la acción del mercado, sino que también es más complejo recaudar los recursos precisos para hacerlo. La segunda circunstancia se relaciona con los cambios sufridos por las economías del mercado. La presencia de esta alternativa unida a tradiciones como el cristianismo explicaría que el modelo de estado de bienestar se impusiera en el continente europeo. Con todos los defectos que se le pueda achacar, lo cierto es que el modelo de Estado redistribuidor ha sido capaz de resolver los conflictos sociales al ofrecer a todos los miembros de la sociedad un marco mínimo de protección. En otros casos, la expulsión de determinados colectivos sociales o raciales de los procesos de producción y distribución acaba generando comportamientos de extremada violencia y una indudable fractura social. Es posible que la ausencia del modelo comunista permita un recorte en las prestaciones del estado de bienestar que hemos vivido en Europa, pero no es seguro que las soluciones neoliberales permitan mayor bienestar. El crecimiento económico en los Estados Unidos lleva asociado ganancias en la creación de puestos de trabajo que no son comparables a las observables de este lado. Por ser el paro el problema más perentorio de las economías europeas, parece lógico que se vuelvan los ojos al modelo norteamericano y que se someta a revisión el modelo de estado de bienestar, o que se atribuya esta incapacidad para resolver el problema del paro a una euroesclerosis debida a un Estado excesivamente intervencionista. No debe olvidarse que las desigualdades sociales son más acusadas en el caso americano que europeo.